social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Seguimos en Proyecto Federal junto a la doctora Eleonora Faur. Estamos hablando de temas muy interesantes, mitomanías del sexo, pero no mitomanías que lo relacionan con la mentira, de los mitos, a eso nos referimos. Y la pregunta que le estaba haciendo en el corte era justamente esta que te traslado ahora. ¿Existen más mitos con respecto a la mujer que al hombre o viceversa? Es interesantísima la pregunta que me haces. En realidad existen mitos tanto sobre nosotras como sobre vosotros, diría una española. Lo que hay son algunas diferencias en los mitos entre las mujeres y los varones. Cuando pensamos en los mitos de los varones, por ejemplo, para detectar cuáles eran los mitos que íbamos a incluir en el capítulo del libro sobre los mitos de los machos, así lo llamamos, nos dábamos cuenta que eran como mitos sobre que eran más racionales, más inteligentes, más fuertes, más valientes, que siempre dispuestos al sexo. Todo tenía que ver con una potencia, con estar en el mundo siempre como en un lugar de mucha jerarquía. Cuando pensábamos en las mujeres, como que los mitos se dividían en dos partes muy distinguibles. Claro. O eran unas, perdón, ¿no? Pero unas locas, chicas fáciles, trolas, no sé qué, rubias tontas, tantas ¿verdad? definiciones por allí. O la madre santa, la persona abnegada que se desvive por los suyos, digamos. Estaba como la santa y la... Mucha ambivalencia, Una ¿no? ambivalencia Las definiciones. total. Y nos dábamos cuenta, o sea, fuimos analizando, investigando, leyendo autores de otros siglos, de este siglo también y tal, y encontramos que muchos de los mitos sobre las mujeres los habían producido los varones, ¿no? Cuando, por ejemplo, filósofos iluminadísimos, de hecho de la Ilustración en el siglo XVIII, decían es que las mujeres están más apegadas a la naturaleza, por eso no pueden votar, por eso no pueden tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y entonces entramos a despejar, pusimos esos mitos, los analizamos y encontramos otros mitos que son como más actuales, más contemporáneos, ¿no? Y nos interesó también encontrar esa textura. Hay mitos que son clásicos, hay mitos que son como más de esta época. ¿Y cuáles son los tradicionales? Los mitos tradicionales. Los tradicionales, por ejemplo, que las mujeres somos más emocionales, ¿no? Como si realmente hubiera como una dicotomía enorme donde una persona que es emocional no es racional y viceversa. Yo me he encontrado con mujeres que son emotivas pero que tienen una presencia que superan al género masculino ampliamente, en por algunas eso, actividades, ¿viste? en algunos momentos. ¿Viste? Son mitos, Sí. y en realidad también eso, ¿qué dice del otro lado? Que los varones no son emocionales, y en realidad emocionales, irracionales y con capacidad de decisión y tal, somos tanto los hombres como las mujeres. El tema es poder desandar los mitos, entender cómo se construyeron socialmente, Claro. entender también que estamos en una época de transición, de un cambio que nos está tocando a todos y a todas, y por eso ni una menos, y por eso estas conversaciones, claro. Y por eso también la importancia del libro en este momento, para tener más herramientas para encarar lo que viene, el 2017, el siglo XXI, todo lo que viene, porque los cambios nos van a veces superando, a veces quedamos como atrás y decimos, ¿qué hago con esto? Pensemos, miremos los datos y vayamos para adelante de una forma más libre. Por eso lo que decimos, ¿no? Esos mitos, el hombre no debe llorar, la mujer no, sí debe ser emocional, bueno, son cosas que hay que aprender a romper, que yo creo que van cambiando igual. Están cambiando muchísimo, nuestros hijos ya son diferentes, otras generaciones, pero ahí va, como una parte cambia, una se sostiene, vamos a tratar de mirar, de entender y de apostar por vidas que sean con menos juicio sobre qué tenemos que hacer y estén más cerca de lo que uno siente, lo que uno quiere. Señor director, tenemos el libro para poder ponerlo en pantalla, por favor, si no lo vuelvo a mostrar. Ahí está, Mitomanías de los sexos, Eleonora Faur, Alejandro Grimson, las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. ¿Se consigue en todas las librerías? Todas las librerías del país está disponible y me han dicho algunas amigas y amigos que la estaban haciendo regalos para Navidad y que estaban muy felices. Ah, buenísimo, me encantó. Eleonora, muchísimas gracias por haber venido. Un placer para estas Navidades, para las fiestas que vienen, para comienzo de año, para todo momento. Muchas gracias, para todo momento. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una pequeña pausa, quédate con nosotros, ya venimos y hablamos de economía.
Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de economía y está con nosotros Mariano Kestelboim. Mariano Kestelboim, tengo muchos temas para preguntarle a Mariano. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio ya la inflación interanual del 45%. Digo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene una continuidad dentro de lo que es Cambiemos. Bueno, la inflación, 45%. La promesa de campaña que se iba a bajar la inflación rápidamente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No le dan con el diagnóstico? ¿O con la acción terapéutica? Yo creo que tratan de... Sabían seguramente, no creo que sean tan ingenuos. Creo que sabían perfectamente que las medidas que se estaban tomando, que se tomaron sobre todo en los primeros meses de gobierno, tenían un alto voltaje inflacionario. Quita de retenciones combinada con devaluación es un combo fenomenal. Está buenísimo lo que vos decís, bomba explosiva. Pero ellos sabían que iban a duplicar la inflación, están duplicando la inflación. Sí, yo creo que sabían, no ¿Sí? no creo que sean tan ingenuos. Porque Argentina exporta lo que consume internamente, entonces son bienes salario lo que exporta, que es básicamente lo de la canasta básica alimenticia. Y al mismo tiempo se le quitaban las retenciones, un combo muy potente, más el tarifazo. Todo eso provoca una presión inflacionaria muy fuerte en un país donde el nivel de actividad que le dejó el kirchnerismo era muy alto. Si bien la economía claramente estaba estancada, si bien creció en 2015 un 2,4% y los años anteriores estuvo amesetada, el nivel de actividad que dejó el gobierno anterior fue muy alto. Bajo nivel de desempleo y en general los diferentes rubros, tanto industriales como de servicios, estaban operando en sus máximos históricos. Te puedo interrumpir, sí, si me permitís, ¿no? Vos dijiste, dejó un nivel de actividad alto. Sin embargo, se contrapone con quienes apoyan la idea de Cambiemos en el sentido de la pesada herencia, la herencia recibida o que todos los datos anteriores eran truchos. ¿Sí? A ver, ¿cómo podés, sí, de alguna manera... claramente, el kirchnerismo claramente dejó desequilibrios muy importantes, que no sé si es una pesada herencia, pero sí una situación, como dijo el ministro de Economía, Pratgay, el ministro nuevo de Hacienda y Finanzas, dijo una situación compleja. Me parece que ese es el punto. Era compleja la situación. Él ni bien asumió, dijo eso. Y efectivamente, con regulaciones en el mercado cambiario que generaban estímulos a hacer negocios espurios, no vinculados a la actividad productiva y sí a la especulación. ¿Te referís a dólar futuro, por ejemplo? No solamente eso. Las trabas en el mercado cambiario, el cepo. Creo que eso era bastante nocivo para la actividad económica. Después también los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, creo que habían sido descontrolados tanto en transporte como en energía, y eran muy bajas las tarifas, había una distorsión de precios relativos, había que corregirla. Había un tipo de cambio en lo oficial que estaba evidentemente atrasado, entonces sí que había que tocar algunos cables y modificar para evitar una explosión. Pero hicieron un desastre, me parece, un desastre. A la vez que devaluaron, quitaron las retenciones. Eso en ningún manual está. Es una transferencia... ¿Ni siquiera neoliberal? No, ni siquiera. Es una transferencia de ingresos abusiva hacia los sectores de más altos ingresos. La quita de retenciones a las mineras, la quita generalizada de retenciones al agro, independientemente del tamaño que tenían los productores. Está bien que hay que segmentar, el productor no exporta, pero le podés dar un subsidio a través de la estructura impositiva y con los recursos del sector público. Se puede hacer una ingeniería que no implique necesariamente quitarle las retenciones a todos. Después, desinteresarse del análisis de las cadenas de valor. Los controles de precios dejaron de estar presentes. Y obviamente todas esas medidas son inflacionarias. Las únicas medidas que se tomaron en materia antiinflacionaria fue subir abruptamente la tasa de interés, que generó una muy grave recesión y una muy fuerte caída del consumo interno, y abrir gradualmente las importaciones. Qué buen diagnóstico. Quiero remarcar, vos economista lo manejás a diario y demás, y en el lenguaje del día a día, en el lenguaje de la gente,
En la calle es, vamos a la primera, y después vamos a la primera etapa que mencionaste, la primera síntesis y después la segunda. La primera es el tema de haber hecho de manera abrupta tanto la quita de retenciones como la devaluación. Exactamente. Esa es la primera. Sí. O sea que genera un efecto bomba, multiplicador, como querramos llamarlo. Esa es la primera. Y la segunda fase que vos mencionaste ahora, que también es dañina, ¿cuál es? Sí, no, el tarifazo. El tema tarifazo, por un lado. De la suba de la tasa de interés. Ah, el tema de las tasas de interés. El tema de tasas que llegaron al 38%. Llegaron al 38%, se sostuvieron muy altas durante un periodo muy largo. Que de alguna manera es para frenar la inflación, pero sin embargo genera más recesión. Igual fue un error, evidentemente, haber subido las tasas de interés en esa medida, porque el gobierno anticipaba que este año iba a haber un crecimiento económico del 1% y no va a ser la caída inferior al 2%. Es decir, el error también en ese sentido fue grueso. Y esto tiene que ver con la decisión política de favorecer al sector financiero. Podría haber perfectamente, en lugar de haber subido la tasa de interés, haber subido la tasa de encaje. El encaje es lo que los bancos no pueden prestar al público, los depósitos que reciben. O sea, es la parte del depósito que tienen que sí o sí encajar como reserva en el Banco Central. Y de esa forma se achica la oferta monetaria, el circulante. No lo hicieron. Eso no lo hicieron o demoraron mucho en hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron con el tema del encaje? Porque justamente la idea... Se le cortaba el negocio a los bancos. Exactamente. Vos podés ir a hacer una radiografía de los funcionarios, la trayectoria en el sector privado que ha tenido cada uno de los funcionarios de primera línea del actual gobierno y te vas a dar cuenta que predominan los que trabajaban para el sector financiero. Entonces, lógicamente, están favoreciendo el negocio financiero. El endeudamiento con las enormes comisiones y altas tasas de interés que está tomando la Argentina tiene que ver también con favorecer el negocio financiero. ¿Eso lo sabe el presidente, más allá de su equipo o no? La verdad no lo sé, si sabe o no sabe, no sé hasta dónde sabe el presidente. ¿Pero a qué voy? Porque si vos decís, bueno, en el ADN de su equipo prevalece el negocio financiero y va a la gente y le coloca un discurso, que ese discurso puede tener un efecto boomerang. Yo no creo que sea tan ingenuo, me imagino que lo debe Aparte, saber, un pero equipo no lo asesores de brazos derechos, me refiero a Mario Quintana, todo el equipo que él ratifica permanentemente, si de pronto no le están advirtiendo sobre esto, ¿no? Sí, además él mismo se autocalificó con un 8 y el jefe de gabinete lo ratificó. Así que bueno, sí. pero eso es otro tema. Jefe de gabinete, pero si no está ratifica calificando el jefe de con gabinete, lo va a tener que cambiar el jefe de gabinete. Es todo muy abusivo, me parece, a favor del sector, de los sectores más ricos del país y en contra de los trabajadores. El proyecto oficialista de ganancias también me parece que era muy avaro, sobre todo en relación a las promesas de campaña. Bueno, ahora toquemos ganancias, a ver. Tenemos, bueno, ahora ya está un poco quién es el padre de la criatura y demás, pero políticamente sabemos que Sergio Massa hizo una jugada fuerte, ¿sí? La primera jugada fuerte fue de Sergio Massa. También lo verita, el gobierno anterior de alguna manera estaba muy expuesto en los medios de comunicación, muy castigado. Todo, inclusive las cosas buenas que pudieron haber hecho, también todas eran vistas como negativas desde algunos medios de comunicación. Pero bueno, el tema de Sergio Massa hace esta movida política y en la movida política, bueno, le vamos a quitar el impuesto a las ganancias a los trabajadores de renta de la cuarta categoría. Después vienen los costos de la quita de impuesto a las ganancias y después viene la extorsión desde todas las autoridades diciendo, bueno, le vamos a cortar a las provincias los reintegros, por un lado, o los adelantos del Tesoro Nacional, y por otro lado, bueno, cómo afectaría a cada uno de ellos, ¿no? Por eso quiero, cómo jugó con cada uno de los gobernadores. Por ejemplo, Undas Neves que dijo, no, yo tengo trabajadores que se van a volcar al consumo. Y alguien de la provincia de La Rioja dijo, no, tengo muchos empleados públicos que no tienen, inclusive hasta el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que tengo trabajadores que están por debajo de ese valor donde esto no lo va a cambiar. Por supuesto. Y sí me va a cambiar en mis ingresos. Bueno, ¿cómo ves esta ecuación
más allá de la forma de negociar, que es una forma de negociar tortuosa, ¿no? Sí, en primer lugar, me parece que un proyecto superador, como originalmente había planteado el oficialismo, era subir la alícuota máxima, que hoy es del 35%, en el proyecto también es del 35%, a niveles más cercanos a los de los países desarrollados, que tienen una alícuota por encima del 40% en todos los casos. Es una característica de los países subdesarrollados, más pobres, tener pocos impuestos a las ganancias y muchos impuestos sobre el consumo. Bien. El impuesto sobre el consumo lo pagan todos. Y el impuesto a las ganancias solamente la parte más rica. Entonces es una forma inequitativa de intervención del Estado en la economía. Pero quiero hacer un paréntesis acá. La Argentina, y ahora ya nos olvidamos del gobierno, ni kirchnerista, ni Frente Cambiemos, ni radical, empezamos a retrotraer. Hasta te diría, ni militar. Hay una cultura de elevación muy grande, donde vimos un neoliberal como Caballo dijo, y la única manera de recaudar le meto al consumo porque es lo que puedo controlar. Con esto no lo estoy defendiendo, sino digo el ADN evasor que tiene el argentino, ¿no? Sí, el impuesto a las ganancias es muy fácil de recaudar. ¿Sí? Justamente por eso lo aumentaron en los últimos años. Va sobre el recibo de sueldo. El de la cuarta categoría, no de los empresarios, que sería el castigo más. Pero el problema para mí es justamente en la Argentina, es que se le grava demasiado a las empresas. A las empresas hay que quitarles presión impositiva. ¿Por qué? Porque para las empresas vos tenés mucha presión impositiva, la empresa lo que hace es tomarlo como un costo, entonces lo traslada a los precios. Y finalmente vos después te preguntas de forma ingenua, ¿por qué Argentina tiene precios que duplican, triplican los precios de los países centrales? Bien. No solamente en electrónicos, en ropa, en todo. Tenemos precios altísimos. Y bueno, la carga impositiva que deben soportar las empresas es trasladada a los precios. Bien. Entonces no lo paga solamente el de altos ingresos, lo paga también el de bajos ingresos, lo pagan absolutamente todo. Entonces, lo que hacen los países desarrollados es cargan fundamentalmente sobre las personas. Entonces, y menos sobre las empresas. Explicarle a todos los televidentes. Está bien, cargar sobre la persona. Quiere decir que un director de una empresa grande no paga a la empresa grande, pero sus retiros de la empresa grande en cabeza propia sí lo paga. Exactamente. Esa es la explicación. En los últimos 30 o 40 años hubo una transformación de la estructura laboral a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos operarios dejaron de ser trabajadores industriales y pasaron al sector de servicios y se fueron agrandando muchísimo las brechas de ingresos entre los que menos ganan y los que más ganan. Hay mucho motivo de la transferencia de industria a servicios, ¿sí? No, digo, hay diferentes escalas. Antes había más igualdad, ahora la desigualdad, el libro de Piketty me parece que es muy ilustrativo. Pero esto en referencia a la escala. Sí, aumentó mucho la desigualdad en el mundo laboral. Entonces, el que menos gana, suponete, 5.000 pesos, 6.000 pesos, respecto al que más gana, se puede multiplicar por 20, 30, 40 veces. Sí. Los que más ganan pueden ganar 500.000 pesos, 600.000 pesos. Sí. Entonces, esa gran diferencia amerita que el Estado intervenga con una redistribución del ingreso más agresiva. Ya no se puede mantener siempre la alícuota del 35% Bien. Como máximo, porque la estructura de los trabajadores, del mundo laboral, cambió muchísimo. Antes había muchísimos operarios industriales que tenían una distribución mucho más equitativa, mucho más igual. Entonces estaba bien que la alícuota máxima sea del 35%, pero en los últimos años, con el desarrollo del mundo laboral, con el desarrollo de los negocios y los cargos jerárquicos que van asumiendo en diferentes empresas, algunos sectores que son empleados, trabajadores, con la contracción de las pequeñas y medianas empresas y la mayor participación de las grandes empresas, el mundo laboral se modificó sustancialmente. Entonces hace falta cambiar la estructura tributaria también y actualizarla en función de las nuevas condiciones. Y en esas condiciones, como te decía, la desigualdad distributiva en la estructura socioeconómica laboral se agrandó muchísimo. Entonces es por eso que hace falta un impuesto a las ganancias adecuado al nuevo orden. Con lo cual, una alícuota, está bien que la alícuota mínima sea del 2-5% y que la máxima
llegue a los niveles cercanos que tienen los países desarrollados. En algunos casos llegan hasta el 57%. No digo que Argentina tiene que llegar al 57%, pero sí progresivamente ir acercándonos. 40, 42, 43, niveles acordes a una estructura más equitativa de distribución del ingreso. Clarísimo, Mariano, es muy amable. Por favor. Señores, sí, vamos a un pequeño corte y continuamos. Seguimos nosotros en Proyecto Federal, seguimos hablando de salud en este segmento. Para ello hemos invitado a la doctora Miriam Bruno, médica infectóloga. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias por venir, como muchas siempre. Gracias, muchas gracias a ustedes. Época de verano, Tiene épocas calorcito. de diferentes situaciones y en este caso tiene que ver con las típicas diarreas de verano que generan inconvenientes y que tiene que ver muchas veces con no mantener posiblemente una higiene correcta. Es uno de los tantos puntos. Pero, ¿es preocupante la diarrea en verano? Y siempre es preocupante porque generalmente tenemos dos grupos de diarreas, las que se producen por virus y las que se producen por bacterias. En el verano las que predominan generalmente son las bacterias, porque justo las altas temperaturas son las que permiten a las bacterias replicarse mucho más rápidamente. Entonces, un alimento que en invierno puede quedar un tiempo a la intemperie, en la temperatura ambiente, no va a tener, si tiene alguna bacteria no se reproduce muy fácilmente. En cambio en el verano sí. Y por más que nosotros siempre que comemos podemos comer alguna bacteria, si comemos unas poquitas, nuestros jugos gástricos lo que hacen es tratar de neutralizar esas bacterias y no permite que haya muchas bacterias que vayan a inflamar el intestino. Pero cuando son muchas, no se da abasto. Entonces pasan las bacterias y ahí es cuando tenemos más posibilidades de tener una diarrea. Bueno, hay uno de los puntos muy importantes, ¿no? Porque, a ver, no es lo mismo una situación de diarrea en un bebé, en alguien muy pequeño, que en un adulto tradicional, que en un adulto mayor, ¿no? Los cuidados son muy distintos. Exactamente. Los que más sufren siempre son los extremos de las edades. Los niños pequeños y los adultos, porque los adultos también se deshidratan muy fácilmente y los síntomas a veces que tienen también hacen que uno no se dé cuenta, por ahí están más dormidos y nada más, y entonces uno no le llama la atención y cuando ya está muy deshidratado ya tienen complicaciones porque los líquidos hacen que el organismo funcione bien. Nosotros necesitamos tener una cantidad de líquido en los distintos tejidos, si no se va concentrando y es por eso que cuando uno no toma muchos líquidos, una de las cosas que aparece generalmente es la boca seca y que uno hace menos pis y que cuando hace menos pis también es más concentrado, porque el organismo trata de retener ese líquido. El lavado de manos, ¿por qué es importante, fundamental? Y más allá de eso, ¿por qué los bebés, por ejemplo, es muy complejo mantenerles una higiene? Porque, bueno, el bebé, obviamente, si no le lava las manos el papá, la mamá o quien está con él, es más complejo, ¿no? Por eso también es como también cuidar esa higiene de ese bebé. Exacto, yo creo que es fundamental porque no es tan fácil, uno tampoco tiene que ser extremista, que no puedan tocar nada, pero uno tiene que mantener las áreas donde se mantienen, sobre todo los que deambulan, los que gatean, los que caminan, no es que no los tenemos que dejar moverse, porque es parte del aprendizaje, pero tenemos que tener, digamos, los lugares higienizados para que el bebé pueda crecer y que pueda tener sus actividades. Los mismos que los alimentos, o sea, darles los alimentos que estén bien cocidos, o los crudos, cuando son chicos que ya pueden comer alimentos crudos, que se estén bien lavados. Entonces así uno disminuye las posibilidades que tenga bacterias y que tengan esa diarrea. También en los chiquititos podemos decir que puede haber virus que si bien son más frecuentes en el verano, también se ven, en el invierno también se ven en el verano, que es el virus que más frecuentemente se relaciona a las diarreas, que es el rotavirus. Es un virus por el cual que hay vacuna. Entonces también es importante la higiene por un lado, la lactancia materna por otro, que también va dando enzimas y va produciendo inmunoglobulinas que estimulan las defensas del intestino, pero también la vacuna a los bebés porque se les da cuando son chiquititos.
Entonces también tenemos que, digamos, por ese lado, tenemos medidas como para prevenir algunas diarreas. Si tuvieras que hacer un listado de causas, ¿cuáles serían? Has nombrado algunas, pero ¿cuáles serían las 5 o 6 más destacadas? Fundamentalmente esto, o sea, tiene que ver con las épocas del año. En el invierno generalmente tiene que ver con los virus y eso tiene que ver un poco con la diseminación de algunos virus y también siempre tiene que ver con la higiene, porque esa higiene no es nada más que pues, en los alimentos, sino que si yo estoy en contacto con un virus y estoy tocando las mesas, los lugares, y no me higienicé las manos, ahí quedan los virus por un tiempito, algunas semanas, algunos pueden quedar más tiempo, y cuando el bebé, otra persona va y toca al bebé o prepara incluso el alimento, la leche y demás, o está con los alimentos, se lo traslada a los bebés. Y lo mismo en el verano. En el verano lo que sucede son más frecuentes las bacterias, que generalmente vienen con el agua, también eso, digamos, tener los lugares donde no tienen, digamos, buena calidad de agua, no hay un saneamiento adecuado del agua, tiene más posibilidades de que se contaminen los alimentos a distintas temperaturas. Hay alimentos que producen no solamente las bacterias, sino que favorecen la producción de lo que llaman toxinas, o sea, algunas bacterias actúan directamente por ellas mismas y otro por toxinas, sustancias que producen, que son las que producen toda la absorción del agua en el intestino y producen todo ese fenómeno de inflamación. Entonces, por eso es importante que los alimentos también se los cuide. Si hace calor, no puede quedar un alimento mucho tiempo a temperatura ambiente. Hay que cuidarlo, hay que guardarlo. Si usan algún alimento, no dejarlo que el bebé tomó un jugo o tomó la leche en una taza, en un vaso, no tiene que quedar afuera. Y si lo que quedó, si después de un tiempito, se tira y no se puede volver a usar. ¿La lactancia es importante? Sí, la lactancia es muy importante porque en la leche materna hay no solo enzimas, sino que hay inmunoglobulinas que se llaman inmunoglobulinas secretorias, que son las que van a actuar justo a nivel de las mucosas, la mucosa respiratoria, la mucosa intestinal. Por eso también está descrito que los chicos que tienen mayor lactancia materna tienen menos posibilidades de tener infecciones respiratorias, no solamente incluso las gastrointestinales. Miriam, como siempre es un placer tenerte con nosotros por la información que nos das, porque nos concientizás, nos orientás y muchísimas gracias por brindarnos tus conocimientos. Muy amable. Y a ustedes, amigos, les decimos que nos vamos a reencontrar nuevamente dentro de una semana en un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Muchas gracias y hasta luego. Chao.